Nombre, su apellido y comienza a hablar. Bueno, yo me llamo Ana Lucía Morán Valer, de Barrio, por mi casa. Ese es mi nombre. Empecé a visitar al templo de San Felipe a los 9 años. Que yo creo, una vez me preguntó el padre Lutero, ¿en qué tiempo te llamó Jesús a su lado, pastor? Digo, padre, me llamó muy temprano, me llamó de 9 años. Yo vivía en Los Aticos, lejos, y entonces eso era muy lejos, y ahí en San Felipe oficiaban una misa a las 4 de la mañana. Y entonces yo tenía una vecina que se llamaba Anita, como yo, y era muy devota, y empezó a ir ahí. Yo me di cuenta y entonces yo le decía a ella que me avisara a la hora que iba a salir, y le dije a mi papá que me llamara para venirme con la señora. Y empecé así, con la señora venía, y ya después venía con mi hermana, y después veníamos todos, mi mamá y todo. Ahí era un templo en toda la calle de Ayacucho. Muy bonito, muy sencillo, pero muy lindo. Me gustaba mucho su manera de cómo oficiaban, la disciplina que tenían, las cosas que se usaban como antes. Que para decir una homilía, ellos usaban lo que se llamaba, que ahí en la Basílica lo hay, pero no lo usan. La homilía la decían en un púlpito. Decían, empezaba la misa, al momento de la homilía del Santo Evangelio, se subían a predicar la homilía en el púlpito. Después bajaban otra vez y continuaba la homilía. Fue una de las cosas que me impactó porque ahora no se usa, ahora lo dicen ahí, en el bono. Entonces, bueno, yo empecé, me desgusté y empezaron a decirme que si quería comulgar, claro que sí. Empezaron, me recuerdo de algunos padres, uno que era mi confesor, se llamaba el padre López, era un gordito, muy cariñosito. Me acuerdo de otro que se llamaba el padre Laquirain, de otro, ahorita no recuerdo. Sé que vivían ahí mismo, tenían su residencia hacia un lado vivían los sacerdotes. Y acá estaba la capillita, que donde celebraban la misa y todo. Creo que el patrón que ellos usaban, además del corazón de Jesús, porque eran jesuitas, no sé si era el patrón, era San Ignacio de Loyola, porque yo veía que le hacían muy solemne la misa y las cosas a él. Bueno, ahí empezamos a ir y todo. Había un grupo de niñas que ahí entraba yo, que se llamaba el grupo, no sé si era el grupo de ovejitas, de algún nombrecito así, muy delicadito. Y entonces yo pertenecía a ese grupito mientras estaba pequeñita. Después es que me pasé para la Basílica, entonces ya no volví a ir más a San Felipe. Iba por temporada. Es más, cuando me casé, allá veneraban una virgen de Coromoto, grande, expuesta así en un altar. Y cuando yo me casé, le ofrecí a esa virgen, porque yo le hacía a esa virgen los primeros sábados del mes con mi esposo, los dos íbamos a oír la misa. Entonces cuando me casé yo le ofrecí el ramo que iba a llevar en las manos, ofrendárselo a ella. Entonces nos casamos el sábado en la noche, él se fue para su casa, yo para la mía, y en la mañana temprano nos unimos los dos, fuimos a oír la misa y entregamos el ramo a la Virgen. Bueno, ya después, yo no sé qué se hizo esa imagen, no la volví a ver. Y había muchos sacerdotes, me acuerdo cómo usaban, era una falda como negra, así y encima como un alba, pero era blanca, así bordada, muy bien hecha, muy fina la ropa que usaban. Y había bastante. Habían unos que no eran sacerdotes, los llamaban hermanos, no eran sacerdotes, no celebraban, pero sí hacían otras cosas, el rosario, las fiestas así hablaban de los santos y eso, pero no eran sacerdotes. Y había señoras a mí que les servían y eso, pero ya sí no me casé en Ignacio, sino que me casé en la Basílica, porque cuando empecé a venir la Basílica, entonces me hice muy amiga hasta la fecha de todos los párrocos que han venido ahí. Yo he pegado mucho, como decimos los arcuchos, con ellos, con el padre Eleuterio, ese, no digo mi guía espiritual, ni todo, padre, yo lo aprecio muchísimo al padre Eleuterio. Y antes de ese, al padre Roberto, que fue antes de él, también a otros, todos, inclusive desde el padre Rosado,
que eso tiene una historia, que se alzó y no se quería salir de la basílica. Todo eso lo viví yo porque después que me casé, Dios me dio la oportunidad de venir a vivir al lado de él. Porque la casa que buscamos, había una casa y esos padres me avisaron. Entonces mi esposa la compró y vivíamos ahí. Entonces, usted sabe ahora lo que es el estacionamiento de Cruz Carlos. Eso era una cuadra de casa. Y en una de esas vivía yo. Y entonces, cuando me vestí de novia, salimos a pie de casa hasta la basílica, vestidos nuevos a pie, porque qué carro más puede. Y ahí vivimos mucho tiempo, al lado de la basílica. Yo veía celebrar por la ventanita del altar. Yo veía de la puerta de casa. Había en la basílica misa de 8 de la noche, que la puso el padre, después lo mandaron al corazón de Jesús, al Virgen. No, Chulique tampoco era. Ahí lo mandaron, ahí lo sacaron y pusieron el corazón de Jesús. Y yo lo iba a visitar allá, frente a los tribunales en Villavista. Bueno, entonces, de la experiencia que vivía en San Felipe, fueron pocas porque fue muy poca edad. Pero sí, me levanté ahí conocí, se puede decir a Dios, porque por medio de esta señora que murió, que yo pienso que esa señora es santa. ¿Cómo se llama? La señora se llamaba Ana Esther Joy de Ríos. Puedo compartir con el nombre, una mujer santa. Imagínense que yo la considero tan santa que Dios sí la haya premiado con su gloria, porque le tocó un marido borracho. Vivían en la calle los niños, unos cuantos tuvo, y vivían con hambre, llorando, el marido llegaba a pelear y no hallaban a dónde vivir. Entonces, lo que es ahora que dije, cuando el padre Roberto me dijo, Anita, ¿cuándo vas a contar esa historia? Yo vivía en esos tiempos de esa edad, por ahí por donde es ahora la Milagrosa. Eso era un castillo que habían roto ahí, se habían quedado los escombros, que era la fábrica de helado, todo eso por ahí, hace años. Entonces, yo venía ahí, le decía a la señora, eso está desocupado, que había un cuartel de soldados en el frente, y lo habían podido para hacer sus necesidades y todo. Ya no más que era la nave del medio, central, con una puerta, con unas tablas clavadas así. Y así se veía que había 2 naves, y ahí se más caía, pero la del centro estaba casi completa. De lo que fue la iglesia de este tiempo, que no sé de qué iglesia sería, de qué santo. Bueno, entonces ya no lo con yo le dije, señora Anita, hable con el obispo, a ver si la dejan meter ahí. No la dejan porque es iglesia, fue iglesia, consagraron y todo, ahí vivía el Santísimo. No, pero ahí así se va a dejar. Y habló con Monseñor Roa Pérez no, el primero, uno muy buen mozo. Antes de Roa Pérez, no fue el padre de Monseñor, que no me recuerdo el nombre de Monseñor y tan conocido. Habló con él y la dejó vivir ahí. Se vino con todo el muchachero y se metió ahí. Yo de casa le llevaba algo de comer y todo eso, acababa de completarse enfermo de los pulmones. Y mi mamá no me dejaba ir porque se me contagiaba, pero yo viajaba todo y me iba escondido para estar con la señora conversando. Porque lloraba y lloraba porque ella decía, yo sé que me estoy muriendo y que voy a dejar mis hijos. Y yo la consolaba y oraba con ella, rezaba. No, tú no te vas a morir, le decía yo, que te falta mucho, porque te digan, no, quién sabe eso. Eso solamente lo sabe Dios. Además te vas a vivir con Dios en una mansión celestial, vais a gozar los reinos de Dios. No te preocupes por eso, tus hijos van a quedar bien, porque Él no te los va a dejar abandonado. Bueno, yo hablaba mucho con la señora y se pegó conmigo. Y por eso tuvimos una amistad grande, la señora y yo. Y yo digo que las acciones que yo le veía a ella, la humildad, la paciencia, de soportar ese borracho, de no pelear nunca a los niños como los trataba y tanta hambre, y venir a morir en una iglesia, porque no era iglesia, ya no funcionaba, pero fe. En cuanto no se celebró, cuánto no tuvo ahí el Santísimo Sacramento viviendo. Entonces yo pienso que esa señora debe estar muy bien en los cielos. ¿Y qué hacía ella en San Felipe? Ella acostumbraba a ir mucho allá. Desde los atiscos se iba y a subir. Y después, como antes los carritos eran a medio, el pasaje, cogíamos por un callejoncito que ahí estaba la iglesia del padre Alfonso Rodríguez, la iglesia
de Jesús, Cristo de Aranza. Cristo de Aranza. Esa iglesita, ahí también nos escuchábamos el catecismo, con las hijas del doctor Acosta, que vivía así en la playa, se veía la playa y todo, no era como la calle. Entonces, ella vivía en todo el frente de la iglesia, y yo vivía ahí también, cerquita de allá al lado. Y estaba esa iglesia, y entonces, en vez de ir ahí a misa, ella, porque ahí también oficiaba, pero una sola a las 8 de la mañana, hasta había el padre Várez, que tenía fama de malo, de odioso, y ella se iba para allá. Entonces yo me iba, pasaba en un callejoncito así, oscuro y lleno de matas, y no nos daba miedo. Y entonces íbamos a dar a San Felipe. A las 5 de la mañana, nos íbamos a las 4. A las 5 empezaba la misa. Escuchábamos la misa, y entonces ella hacía, yo a veces le daba algo, que hacíamos una compita en el mercado del lago, que entonces te estoy hablando de añazos, hasta nada de eso vieron ustedes. Y entonces ahí yo le decía siempre, llévate una ensaladita, y ella se llevaba algo de dinero al mercado. ¿Y por qué esa misa era a las 5 de la mañana? Porque antes se podía, porque no había esta inseguridad, y nadie se metía con nosotros. Es más, después que yo me mudé lejos de ella, íbamos mi mamá, mi hermana, mi hija y todo, a pie solitas por todo eso, pasábamos por todo lo que se llamaba antes la calle, la avenida Arismendi, calle Arismendi, todo eso solo, que ahora viene siendo, le pasaba por un lado a la iglesia, y nadie se metía con nosotros, y la misa era así. Y en la basílica, cuando el padre